michoacanos, los regios, los veracruzanos, los yucatecos y los mexiquenses, sí. Porque los capitalinos no tenemos nuestra televisión. Si nos dejan, tendremos nuestra televisión. Capital 21. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Con respecto al IVA del 2% generalizado, el panista Gustavo Madero aseguró que se están adelantando a una discusión que aún no ha iniciado. El gobierno capitalino señaló que se pondrá en marcha un programa emergente de fiscalización para fortalecer la recaudación. Mañana la estación del Metro Zócalo permanecerá cerrada y reabrirá el miércoles 16 después del desfile en el horario de 7 a 24 horas. Comenzamos. Desde el corazón de México, para la gran ciudad, Capital 21 transmite su noticiero, Capital en Movimiento. Bienvenidos a su informativo Capital en Movimiento. Yo soy Angélica Morales y esta es la información que se generó el día de hoy. Al referirse a las declaraciones de su homólogo perredista, Carlos Navarrete, quien asegurara que el IVA del 2% está muerto y enterrado, Gustavo Madero, líder de la fracción parlamentaria del PAN, aseguró que se están adelantando a una discusión que aún no ha iniciado. Que lea Juan Tenorio: los muertos que vos habláis gozan de cabal salud. Por otra parte, el senador Silvano Aureoles afirmó que la mayoría de los mexicanos rechazan el IVA del 2% generalizado y está convencido en que este impuesto perjudica más a los pobres. Más del 80% de los ciudadanos rechazan de manera tajante un impuesto de esta naturaleza por considerarlo que al final de cuentas es un IVA en medicinas y alimentos disfrazado. El estudio que conocemos del Tecnológico de Monterrey, que establece con precisión que el impuesto del 2% tendría un impacto mayor en la gente más necesitada, es decir, en los pobres del país. Con imágenes de Joel Arias informó para Capital en Movimiento, Aida Espinosa. Estudios de expertos del Instituto Tecnológico de Monterrey confirman que de aprobarse la creación de impuestos como el 2% al consumo, los hogares con ingresos de 6,725 pesos trimestrales verán disminuidos sus ingresos reales un 2,2%, sacrificando bienes y servicios no necesarios para mantener su patrón de alimentación. Las obras programadas en la ciudad para 2012 podrían quedar inconclusas debido a que el gobierno federal dejará de dar 10,000 millones de pesos, por lo que el secretario de Finanzas capitalino, Mario Delgado, señaló que se pondrá en marcha un programa emergente de fiscalización para fortalecer la recaudación, el cual consta de 10 acciones. El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, prevé que las obras para 2012 queden inconclusas debido a que el gobierno federal dejará de dar 10,000 millones de pesos en total. Este año nos quitaron 10,000 millones de pesos en total y el año entrante no sabemos exactamente, pero probablemente sea una cifra similar. Entonces ya al gobierno de la ciudad ya le afectó y lo va a seguir afectando. Por su parte, el secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Mario Delgado, señaló que debido a la falta de recursos del gobierno del Distrito Federal, se pondrán en marcha 10 acciones dirigidas principalmente contra los grandes contribuyentes, como son hoteles, restaurantes, negocios y servicios que aportan más de 80% de los recursos. Todo este esfuerzo, ¿para qué es? Para cumplir con nuestras metas de ley de ingresos en los principales impuestos, como es predial, como es derechos de agua, como es nómina, como es tenencias, con el objeto de mantener en curso el presupuesto de la ciudad, mantener en curso las obras que se tienen, los programas sociales que se tienen y cobrar mejor antes de pensar en subir tasas o de crear nuevos impuestos. Por último, Delgado señaló que en los próximos días se cortará el agua a 93 grandes contribuyentes morosos. Y en lo que resta del año se concretarán 25,055 suspensiones de agua a morosos y se enviarán 809,000 cartas y 77,000 requerimientos de pago para que se pongan al corriente.
Con imágenes de Ernesto Barrón, reportó para Capital en Movimiento, Milay González. En entrevista con Capital en Movimiento, la coordinadora de la bancada perredista en la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales, afirmó que su partido no dejará pasar la propuesta del 2% del IVA generalizado. Bueno, las tareas son muchas, pero hemos comentado que una parte primordial tendrá que ver precisamente con el tema de la crisis económica. Esta legislatura está obligada a buscar la forma de reactivar la economía, estamos obligados a buscar cómo atemperar este asunto del desempleo. Y el día de ayer dimos a conocer, entre otras cosas, la comisión que se va a dedicar a valorar todas estas tareas de parte del PRD en esta asamblea. Y bueno, pues se van a hacer diferentes valoraciones, desde la revisión a la ley de giros mercantiles, los horarios de establecimientos, seguro de desempleo, todos estos planteamientos que nos son importantes porque pues es básico para nosotros que el costo no lo terminen pagando los ciudadanos o solo los ciudadanos. El tema del agua, que también es algo que les está afectando siempre, ¿no?, a esta ciudad. De manera responsable, lo que ha venido haciendo el gobierno de Marcelo Ebrard ha sido precisamente enfrentar todas esas situaciones, los temas de drenaje, los temas de obra, que es más presupuesto, infraestructura y demás, que va más encaminado a estos servicios. Es claro que no son tareas donde los gobiernos metamos recursos, pero hay que entrarle a ese tema porque de lo contrario pues pasa lo que hoy tenemos precisamente con el tema del agua, ¿no? Una crisis, un momento importante donde además nos advierten que nos van a retirar recursos. Por su parte, la coordinadora del PAN en la Asamblea Legislativa, Mariana Gómez del Campo, aseguró que impulsarán leyes a favor de los ciudadanos que no tienen agua. Además, confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dará el triunfo en las delegaciones Coajimalpa y Miguel Hidalgo. Es muy claro que, bueno, pues el gobierno de la ciudad, jefe de gobierno, su equipo de trabajo estuvieron muy atentos para las resoluciones que se dieron tanto en el Instituto Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente metieron las manos en este proceso. La estrategia del agua tiene que ser una estrategia integral en materia de medio ambiente en la capital. No podemos ver de manera aislada a los morosos, tenemos que pensar en una estrategia integral. En su momento, el legislador priista Joel Ayala negó que vaya a encabezar la coordinación de su partido en la Asamblea Legislativa, pues este puesto lo merece alguien que pueda brindar el 100% de su tiempo, y Ayala Almeida tiene que velar por los intereses de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al servicio del Estado. Tengo la representación de los trabajadores al servicio del Estado, presido la central FEDSE, y la característica, el perfil del coordinador debe ser de tiempo completo, es decir, no es de gustos, es decir, ni acaparamiento de cargos. En el transcurso del día, el transcurso de la tarde, estamos siendo convocados por nuestra presidenta del Comité Nacional, Beatriz Paredes, y lo vamos a definir con... Y tras la decisión del Tribunal Electoral del Distrito Federal de reasignar las diputaciones plurinominales en la Asamblea Legislativa, quitándole un escaño al PRI para dárselo al PAN, legisladores del Revolucionario Institucional se quejaron de esta acción. Ayer domingo, el Tribunal Electoral del Distrito Federal determinó reacomodar las diputaciones plurinominales que se habían repartido entre los diferentes partidos, quitándole una curul al PRI para dársela al PAN, ante lo cual legisladores del Revolucionario Institucional se inconformaron. Que el Partido de Acción Nacional tenía una sobrerepresentación de 1.45% y el PRI tenía una subrepresentación de 3.40%. Cuando el Tribunal del Distrito Federal decide a través del magistrado Maitré, que sabemos cuáles son los orígenes, quitárselo al PRI y dárselo al PAN, sabíamos que había una arbitrariedad. Por otro lado, el que fuera asambleísta del Partido Verde Ecologista, Fidel Suárez, renunció a dicho partido por incompatibilidad en los planes de trabajo y se unió al Partido Revolucionario Institucional. He decidido renunciar el día de hoy al Partido Verde Ecologista de México por no coincidir con los propósitos de su dirigencia. Con imágenes de Ernesto Barrón, informó para Capital en Movimiento, César Cruz.